César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de desviar miles de millones, vuelve a ser detenido justo 5 días después de que Ernestina Godoy asumiera la Fiscalía General de la República. La coincidencia muestra cómo en México los peces gordos son atrapados cuando conviene a la narrativa política. Duarte pasó de arresto en Estados Unidos a libertad condicional mientras disfrutaba de conferencias y fiestas públicas, demostrando que la prisión preventiva es relativa según el apellido y cartera. Godoy, recién nombrada, usa el operativo como su primer acto de gestión, mientras su historial de lealtad al poder y escándalos éticos deja claro que la independencia de la FGR es secundaria. Los expedientes incómodos de aliados políticos quedan congelados y la justicia selectiva se normaliza. En resumen, lo que se celebra hoy no es justicia, sino utilitarismo judicial. La ley aparece solo para el show, mientras Duarte, Godoy y demás protagonistas bailan al ritmo de la impunidad. Hoy es martes 9 de diciembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. Detienen a César Duarte por presunto lavado de dinero. Empleo formal marca récord mientras crece la informalidad. Sheinbaum pide aclarar clasificación de ataque en Michoacán. Monreal reitera agenda de reformas para esta semana. Si el Estado no aplica la ley, el crimen seguirá avanzando, advierte Fuensanta Guerrero. Diputados discuten ley para subir aranceles hasta 50% a importaciones de 11 países. Reforma arancelaria podría presionar menos la inflación, advierte Banamex. Prohibición de vapeadores. Analizamos el dictamen. La CIA elaboró una lista de espías rusos en México y solicita su expulsión. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La Fiscalía General de la República capturó este lunes al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunto lavado de dinero. Duarte, quien gobernó la entidad entre 2010 y 2016, se encontraba bajo libertad condicional pese a estar vinculado a otros casos de corrupción estatal. La detención se efectuó en la capital de Chihuahua y se informó que será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022 tras su arresto en Miami en julio de 2020, luego de que durante su administración se documentara un presunto desvío de 6,000 millones de pesos, incluidos recursos destinados a propiedades en México y Estados Unidos. La orden de aprehensión federal, emitida el 16 de mayo de 2024, es decir, cuando el fiscal todavía era Alejandro Gertz Manero, fue gestionada con autorización de autoridades estadounidenses y responde a la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este procedimiento marca la primera acción de alto perfil de la FGR bajo el mando de Ernestina Godoy Ramos y forma parte del seguimiento a los procesos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la administración de Duarte, que ahora enfrentará acusaciones en el fuero federal, a diferencia de la libertad condicional que mantenía en Chihuahua. Y cambiando de tema, le cuento que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Zoe Robledo, en la conferencia matutina, informó que al 30 de noviembre de 2025 se alcanzó un máximo histórico de 22.837.000 empleos formales, con la creación de 48,000 nuevos puestos solo en noviembre y casi 600,000 en lo que va del año, lo que representa un incremento anual del 2.7% con salario base promedio de 624.9 pesos diarios, según informó, le decía Zoe Robledo, el director general del IMSS, en la conferencia matutina de este lunes. Sin embargo, en paralelo, la informalidad laboral sigue creciendo y alcanzó el 55.7% en octubre. Esto, por supuesto, no lo informó Zoe Robledo, ¿verdad? Esto afectando a 33.9 millones de personas y registrando un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Es decir, más de la mitad de los empleos nuevos netos, fueron informales, concentrándose en sectores como servicios, construcción y comercio, mientras el agropecuario disminuyó.
La informalidad afecta ligeramente más a las mujeres con un 56.1% a diferencia de los hombres con el 55.4%, y es más alta en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, todos gobernados por Morena, esto con cifras superiores al 70% en estas entidades, contrastando con tasas por debajo del 35%, por ejemplo en Coahuila. El incremento de empleos por cuenta propia y micronegocios no registrados, junto con costos laborales elevados y bajo crecimiento del PIB, explica que solo alrededor del 55% de la demanda laboral se cubra con empleos formales, generando un déficit estructural que impacta productividad e ingresos en el país. Oiga, y en un, llamémosle, jalón de orejas, pues la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la Fiscalía General de la República de su incondicional Ernestina Godoy sobre la reclasificación del ataque con autobomba, esto en Coahuayana, Michoacán, el sábado pasado, que dejó al menos 6 muertos luego de que inicialmente se catalogara como terrorismo y ahora se investigue bajo el catálogo o la etiqueta de delincuencia organizada. Sheinbaum señaló que la Fiscalía debe explicar los criterios para tipificar el delito, considerando causas, modo de la explosión y responsables, y destacó que la investigación incluye revisión de cámaras y análisis pericial. Respecto a la seguridad de Michoacán, reforzada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la mandataria subrayó que la prioridad es fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación para prevenir hechos violentos, y aclaró que estas labores se han intensificado desde el inicio de su administración. Por lo pronto, vamos al panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Sudán, las fuerzas de apoyo rápido tomaron el mayor yacimiento petrolífero del país, ubicado en Heglig, en la región de Kordofán. Fuentes del grupo y personal del propio campo confirmaron que la instalación fue ocupada, la producción se detuvo y el personal fue evacuado. También fue tomada la base militar que alberga la división local del ejército. El control de Heglig se suma a otros campos petroleros al oeste sudanés que ya están en manos de las FARC desde el inicio de la guerra en 2023. Para el exministro de Petróleo, la pérdida de estos yacimientos representa un desastre para la nación. En La Habana, el gobierno de Cuba rechazó las acusaciones del ex jefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal, quien señaló presuntos vínculos entre autoridades cubanas y el presidente Nicolás Maduro en operaciones de narcotráfico. La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, negó categóricamente esas versiones y afirmó que la isla mantiene un historial de cooperación en favor de la paz y contra el tráfico de drogas. Cuba también desmintió que existan contactos con Estados Unidos para una eventual salida de Maduro del poder. Aunque la isla no produce estupefacientes y aplica sanciones severas contra el narcotráfico, su ubicación geográfica la coloca en rutas utilizadas por contrabandistas en el Caribe. En Chicago, agentes del ICE utilizaron gas lacrimógeno contra manifestantes en Elgin, Illinois, luego de que estos les lanzaran bolas de nieve durante una protesta contra la operación Midway Blitz, el operativo antiinmigrante impulsado por Donald Trump. Videos difundidos en redes muestran a los agentes dispersando a la multitud con botes de gas que algunos activistas intentaron neutralizar cubriéndolos con nieve. Vecinos alertaron sobre personas enmascaradas cerca de sus viviendas, que posteriormente fueron identificadas como agentes migratorios que buscaban a una persona relacionada con el choque. En Chiapas, el secretario de Seguridad del Estado, Óscar Aparicio Avendaño, intentó encubrir a sus agentes tras la muerte del estudiante normalista Jesús Alain Vázquez Pérez, ocurrida el 15 de mayo durante una persecución policial. La secretaria de Gobierno, Dulce Rodríguez Obando, señaló que Aparicio violó el debido proceso al emitir declaraciones antes de que la Fiscalía concluyera las investigaciones. La carpeta de investigación derivó en la detención de 2 agentes de la Guardia Estatal, Refugio N y Rubicel N, quienes según la Fiscalía no siguieron los protocolos básicos de uso de la fuerza. En Veracruz, al menos 5 peregrinos resultaron lesionados la noche del domingo 7 de diciembre en un accidente en la carretera Jalapa-Banderilla, cuando una camioneta en la que viajaban fue impactada por un Volkswagen sedán, cuyo conductor presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol. El choque también involucró un automóvil tipo Chevy y una motocicleta, y los peregrinos fueron proyectados al suelo por el impacto.
Equipos de emergencia trasladaron a 3 de los heridos, mientras que la policía detuvo al responsable. Hasta aquí el panorama del martes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Excelente martes. Oiga, y esta semana en la Cámara de Diputados, se discutirán 3 iniciativas: la Ley de Economía Circular, modificaciones a la Ley de Salud y a la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación, según informó Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja. La propuesta de impuestos busca proteger el empleo y fortalecer la producción nacional mediante aranceles a países sin tratados comerciales con México, incluyendo Japón, China y Corea, e implica gravámenes en sectores como textiles, ropa, autopartes, plásticos y calzado, entre otros. Monreal señaló que continúan las consultas con la industria para ajustar la lista de aranceles antes de someter los dictámenes al Pleno, que podría hacerlo entre martes y miércoles. La Ley de Economía Circular busca promoverse en un modelo sostenible de producción y consumo, mientras que las reformas a la Ley de Salud amplían la regulación más allá de los vapeadores. El diputado destacó la necesidad de analizar las iniciativas con perspectiva nacional, enfatizando que México es lo que nos preocupa y México es lo que nos ocupa. Eso dijo. Y por su parte, la diputada priista Fuensanta Guerrero Esquivel hizo un llamado al gobierno federal para reforzar la aplicación de la ley y contener la delincuencia, tras señalar que la estrategia de seguridad en 2025 no ha dado resultados y que el país atraviesa uno de los periodos más complejos en materia de violencia. Destacó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien había solicitado protección sin recibir respuesta efectiva, y recordó que al menos 10 alcaldes han sido asesinados este año, evidenciando la vulnerabilidad de los gobiernos municipales frente a grupos delictivos. Guerrero Esquivel subrayó que la seguridad es una obligación del Estado y advirtió que sin la aplicación rigurosa de la ley y justicia accesible, será difícil garantizar la paz, por lo que planteó que 2026 debe mostrar avances significativos en eficacia institucional y reducción de la violencia. Ahora vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Roku habilitó The Roku Channel para navegadores web y ahora puede usarse en computadoras, tabletas y teléfonos móviles. La plataforma alcanzó 100 canales en vivo en México y mantiene un catálogo de más de 70,000 títulos bajo demanda. El servicio incluye contenidos originales como Weird AI, Carpe Diem con Juanpa y Visionarios. La empresa señaló que The Roku Channel se encuentra entre las 5 apps más vistas en México dentro de su plataforma y puede accederse directamente desde cualquier navegador. Las empresas fundadas por mujeres registraron un crecimiento de ventas de 40.3% en 2025, por encima del promedio nacional. El estudio Radiografía del Emprendimiento en México 2025, edición Mujeres, señala que la participación femenina en la capital social sigue siendo baja. 74% está en manos de hombres y en 35% de las empresas las mujeres no tienen participación. El informe destaca que la digitalización impulsa de manera significativa los resultados. Los negocios liderados por mujeres que venden únicamente en línea facturan 213% más, y el uso de herramientas digitales eleva la facturación en 218%. También se observa que las empresas con presencia internacional, especialmente fuera de Estados Unidos, registran mejores rendimientos. El estudio identifica como prioridades fortalecer ventas, prospección de clientes, marketing y gestión en línea. Además, resalta que los equipos mixtos y la presencia de mujeres en la dirección aumentan la competitividad y el crecimiento de las empresas. Pizza Hut abrirá 15 nuevas sucursales en México durante el primer trimestre de 2026, con el objetivo de elevar sus ventas más del 25% durante el Mundial de Fútbol. La cadena, que supera las 300 tiendas en el país, reporta un crecimiento anual de 5 a 6% y mantiene un desempeño superior al promedio global del sector. México es el segundo mercado más importante para la marca dentro de Food Delivery Brands y uno de los países con mayor consumo per cápita de pizza. La empresa compite directamente con Domino's, Little Caesars y otras cadenas, lo que exige mejorar procesos, plantilla y capacitación de personal. Frente al IEPS a bebidas azucaradas, la compañía prevé promociones y paquetes para mitigar incrementos de costos. Pizza Hut destaca que el consumidor mexicano demanda rapidez, calidad, innovación y experiencia digital, factores que impulsan la modernización del servicio.
El mercado nacional mueve cerca de 140 millones de pizzas al año y alcanza un valor de 151.5 mil millones de dólares en 2024, con un crecimiento proyectado de 4.5% anual hacia 2034. Hasta aquí el Vistazo Empresarial, Fernando. Excelente martes. Muchísimas gracias, Ale. Excelente martes. Y como ya se lo comentaba, bueno, pues este miércoles la Cámara de Diputados discutirá la iniciativa presidencial para modificar la ley de los impuestos generales de importación y exportación, esto con el objetivo de incrementar o fijar aranceles a productos provenientes de países sin tratados comerciales con México. La reforma incluye al menos 1.463 fracciones arancelarias con ajustes del 10, 35 y hasta el 50% en sectores como textiles, vestido, siderúrgico y autopartes, afectando principalmente a países como China, Corea del Sur, India, Vietnam y Brasil. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la misma Cámara de Diputados, estimó que los cambios podrían aumentar las importaciones en 51.910 millones de dólares, equivalentes al 8.3% de lo importado en 2024. Ricardo Monreal señaló que la medida busca proteger el empleo, fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia de insumos importados, asegurando que al menos la mitad de la proveeduría estratégica sea nacional. Se espera que el dictamen se apruebe en comisión este lunes. De hecho, el dictamen ya fue aprobado este lunes, y pase al pleno este mismo martes con su entrada en vigor proyectada para el 1 de enero de 2026. Y en este contexto, Banamex Estudios Económicos señaló que el impacto inflacionario de la reforma arancelaria que se discutirá en la Cámara de Diputados podría ser menor al estimado originalmente, ya que algunos incrementos arancelarios se ajustarán a la baja respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo. La institución indicó que el efecto previo sobre la inflación calculado en 22 puntos base podría reducirse, lo que representa riesgos a la baja para su pronóstico de 4.3% al cierre de 2026. La reforma, que modifica 1.463 fracciones arancelarias desde inicios de 2026 y afectaría principalmente a productos asiáticos, será objeto de ajustes finales una vez aprobado el dictamen. En el contexto económico, Banamex reporta datos mixtos, con el empleo formal privado con avance de 0.8% mensual, el salario real promedio al alza con un 3.2% anual, pero confianza del consumidor en retroceso a 44.2 puntos, mientras que el sector automotriz mostró caídas en producción del menos 8.4%, exportaciones de 3.4% y ventas domésticas con menos 0.3%. Para noviembre, Banamex prevé la inflación anual del 3.7% en el índice en general y 4.4% en el subyacente, mientras que los rendimientos de bonos locales repuntan en un escenario donde Banxico se acerca al final del ciclo de recortes de su tasa de interés. Y ya que estamos, vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados con Arely Méndez. Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotiza en 18.72 pesos a la venta y 17.70 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.26 y 21.25 respectivamente. La gasolina magna se vende hasta en 23.69 pesos por litro, la premium en 25.82 y el diésel en un máximo de 26.47 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se cotiza en $55.26 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 63.528 puntos, una recuperación del 0.24%. La acción ganadora fue Grupo CIE con una ganancia del 5%, mientras que la perdedora fue Corpo Bael con una baja del 6.25%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente martes. Muchísimas gracias, Ale. Aprovecho para saludar a Arely Méndez, deseando que se recupere pronto. En fin, excelente martes. En más información, le cuento que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de dictamen que busca prohibir totalmente la fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en México, fundamentado, dicen, en evidencia científica sobre riesgos a la salud y estándares internacionales. La iniciativa forma parte de la Ley General de Salud del Ejecutivo Federal y prioriza proteger a la población joven frente
directamente al tabaquismo y establece sanciones penales para quienes fabriquen o comercialicen estos productos sin penalizar el consumo individual. Además, el dictamen fortalece la estructura institucional del sistema de salud, incluyendo ajustes al fideicomiso de Fondo de Salud para el Bienestar e IMSS Bienestar, con un plazo de 30 días hábiles para implementar acciones jurídicas tras su entrada en vigor. El proyecto será turnado a la mesa directiva para su discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, definiendo su aprobación o modificación antes de su entrada en vigor. Oiga, y ya nos vamos, pero antes le cuento que la CIA, la Agencia Central de Investigación allá en Estados Unidos, elaboró una lista con más de 2 docenas de presuntos espías rusos que operan en México bajo apariencia diplomática con el objetivo de solicitar su expulsión, según informó The New York Times. Entre los destacados, figuran agentes que fueron expulsados de Estados Unidos y Europa y reubicados en territorio mexicano. Funcionarios estadounidenses han solicitado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la doctora Claudia Sheinbaum que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicanas dé seguimiento a estas advertencias, pero las peticiones han sido desestimadas o declaradas extraviadas. La situación preocupa a Estados Unidos por el riesgo de operaciones de inteligencia rusas en la región, aprovechando la cercanía geográfica y la gran afluencia turística en zonas como Cancún, en el marco de la reactivación de la doctrina Monroe. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Excelente martes. Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, celebró 33 años con nuevas exposiciones, la reapertura del planetario José de la Herrán y actividades para todas las edades, destacando la divulgación científica, la innovación y experiencias interactivas hasta enero de 2026. La jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró la primera estación de policía especializada de género en Tlatelolco que operará 24/7. Coordinará patrullajes, atención inmediata y acompañamiento jurídico, ampliando a 73 unidades y más de 400 policías para atender la violencia contra mujeres. Durante el Buen Fin 2025, 86% de los mexicanos expresó satisfacción con las ofertas, siendo ropa y calzado la categoría más comprada, con 54%. Se adquirieron en promedio 3 productos por compra, combinando canales offline y online con creciente preocupación por seguridad digital. En diciembre, el comercio digital en México podría crecer más de 20%, pero con un aumento estimado del 30 al 40% en fraudes, especialmente en tarjetas, billeteras digitales y en e-commerce. La IA, el bajo acceso bancario y la dependencia del efectivo incrementan los riesgos de seguridad. Durante el Buen Fin 2025, 74% de los mexicanos consideró la IA como facilitador de sus compras, aunque el 48% se preocupaba por su privacidad. Los consumidores valoran experiencias personalizadas y confiables, priorizando transparencia y control sobre el uso de sus datos en canales como WhatsApp e email. La CDMX inaugurará el 13 de diciembre una pista de hielo gratuita en el Deportivo José María Morelos y Pavón en la Miguel Hidalgo, con conciertos y el espectáculo Navidad sobre hielo. Estará disponible durante la temporada decembrina y primeros días de enero, junto con actividades artísticas. En Tanis, Egipto, se hallaron 225 estatuillas funerarias, Usheptis, dentro de una tumba real, permitiendo identificar al faraón Sheshonq III. Las figurillas, más de la mitad femeninas, estaban en formación estelar y acompañarían al difunto en el más allá. Es un hallazgo excepcional desde 1946. En Sudáfrica, miles de pingüinos africanos murieron de inanición durante su migración debido al colapso de la sardina, su principal alimento, cuyo nivel cayó bajo el 25% en 17 de los últimos 20 años. La especie en peligro crítico ha perdido casi 80% de su población global en 3 décadas. La gripe circula con fuerza este invierno y puede causar complicaciones graves, especialmente en mayores, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. La vacunación es la medida más eficaz, junto con higiene, mascarillas, ventilación y diagnóstico temprano para prevenir contagios y complicaciones. Un estudio de UCLA revela que relaciones sociales sólidas, especialmente en matrimonios con alto apoyo emocional, ayudan a regular el peso y reducir conductas alimentarias compulsivas. La oxitocina modula el cerebro y el intestino,
favoreciendo el autocontrol y el metabolismo saludable, sugiriendo un rol clave de lo social en la obesidad. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente martes. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Neri Castillo y yo soy Fernando Moctezuma. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente martes, cuídese mucho si así ha de ser y bueno, la Cámara de Diputados lo permite. Le espero aquí mañana. Ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.